Bueno, nosotros somos el equipo número 7. eh, nuestro equipo está integrado por Areli, Jimena y Tania. Les vamos a presentar el trabajo integrativo final. Bueno, comenzaré a dar una pequeña introducción sobre la percepción. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Bueno, las diferencias entre los procesos de percepción y sensación. Por un lado, la sensación es el mundo de nuestra relación con el exterior, pero también lo es la interacción con nosotros mismos. El proceso de sensación es activo, ya que cualquier sensación va acompañada de movimientos del organismo. Por otro lado, en la percepción intervienen la experiencia y los aprendizajes previos. Por ejemplo, la sensación es recibir y la percepción es captar, mientras que la sensación, consiste en recibir estímulos como sonidos o imágenes, ay, o imágenes, a partir de lo visual, lo auditivo, etcétera. Este, la percepción reside en captar las relaciones que hay entre ellos o entre las características de cada uno para darle un significado. Por ejemplo, en la sensación, pues simplemente se captan los estímulos y es más inmediata y la percepción, pues no lo es. Las características de la sensación surgen inmediatamente de la estimulación de un receptor sensorial, mientras que en la percepción estos pues son interpretados sobre la base de los intereses o de los hábitos, etcétera. Y estos datos, pues, son ofrecidos por los órganos. Bueno, este, para entrar como más en detalle, pues, tengo que hablar sobre el concepto del umbral, y el umbral es la cantidad mínima de señal que que tiene que estar presente para ser registrada por un sistema. Para que un estímulo pueda ser percibido, es necesario que sobrepase el umbral correspondiente. Es decir, un umbral es un punto estadísticamente determinado en un continuo de estímulos en el cual se produce una transición en una serie de sensaciones o juicios. El umbral se divide en dos: umbral absoluto, y es cuando solo se requiere una cantidad baja para que se perciba, y el umbral relativo. Mientras más alto sea el umbral, más bajo será la sensibilidad. Bueno, em, la psicofísica, ¿qué es? Bueno, es la rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de los estímulos físicos y la intensidad de la percepción por parte de un observador. Sus aplicaciones. La psicofísica se emplea sobre todo en el campo laboral. Por ejemplo, un controlador de aviones, un piloto o quien trabaja a grandes alturas, pues deben tener esta respuesta adecuada para esta respuesta adecuada de los estímulos, y así es como se determina si son aptos o no pues, para el puesto, ¿no? Por lo general, se aplican pruebas de percepción y respuesta de las personas a determinados estímulos. A partir de esto, pues se elabora un informe psicofísico que resume los resultados de los exámenes. El resultado final se contrasta con una escala predeterminada, y así se sabe si el puntaje le permite a una persona realizar, pues, esta labor. Mm, ¿Para qué se puede usar? Bueno,
La psicofísica se ocupa de aspectos como el tiempo de reacción a un estímulo o la forma de responder a este. Los métodos de la psicofísica. Bueno, son métodos utilizados para determinar el umbral absoluto y fueron diseñados por Gustav Theodor Fechner, un físico y filósofo a quien se le considera el fundador de la psicofísica. Algunos de los métodos son método de los ajustes, estímulos constantes, métodos de los límites y método adaptativo escaleras. Pero este último pues no lo vamos a tocar. El método de los ajustes es uno de los más antiguos y fundamentales de la psicofísica y es donde el sujeto debe ajustar o manipular la intensidad del estímulo hasta que sea capaz de percibirlo. Esta intensidad de estímulo o esta diferencia, pues es el umbral. Mm, el método de los límites simplemente consiste en irse aproximando desde abajo hacia arriba hasta que el sujeto diga que el estímulo está presente y después de arriba hacia abajo hasta que el sujeto diga que la sensación pues ha desaparecido. Este método consiste en comenzar con estímulos fácilmente detectables y luego estímulos cada vez más débiles hasta que el sujeto diga que no lo detecta. Los estímulos constantes, no, regrésale tantito, por favor. Em, no, sí, ya la otra, perdón. Los estímulos constantes. Bueno, en este método los estímulos se presentan en orden aleatorio, de modo que intenta evitar la habituación y el error de anticipación. Y esto consiste en que cuando el sujeto comienza a prever la ubicación del umbral, pues cambia anticipadamente el juicio de sus respuestas, precisamente por esta expectativa que ya tiene de cambio. Y bueno, se calcula la proporción de las respuestas de sí y no en cada nivel, y los sujetos dicen si el estímulo se ve o no se ve, como se muestra en la imagen de la diapositiva. Mm, los elementos fisiológicos de la percepción. Bueno, estos son aquellos que intervienen en el ámbito de la percepción sonora y se divide en memoria y en atención. La atención es este proceso en el que dirigimos nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. Por ejemplo, pues los más relevantes o sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Mm, La percepción, se encuentra intensamente ligada a la atención, pues, es como bueno, es la actividad cognitiva que empieza por la percepción, pero continúa gracias a esta atención que tiene el sujeto. Gracias a la atención es por la que se interpreta la actividad perceptiva como un canal de comunicación y como un canal de comunicación que recibe, filtra y transforma o procesa la información para dar una respuesta a esta. Por otro lado, la memoria es el proceso de almacenamiento para luego recordar la información. La memoria es una actividad que no puede entenderse al margen de la percepción, pues de la misma forma que ocurre con la atención, la memoria se da a partir de algo percibido. La memoria se entiende comúnmente como como el depósito de las percepciones. Pues, em, bueno, con todo esto parece que todas estas actividades están conectadas de algún modo. Mm, la memoria se divide en memoria inmediata y memoria a largo plazo. La memoria inmediata
se tiene la capacidad memorística de hasta memorizar hasta 7 elementos y tiene dependencia o repetición del mensaje. También tiene densidad de la información y por otro lado, la memoria a largo plazo es estímulo sensorial que denota una mayor que corresponde a una mayor concentración de la información por la memoria, es decir, pues almacena la información por un periodo más largo de tiempo. Bien, ahora hablemos del sistema visual. El sistema visual, ¿alguna vez se han preguntado cómo funciona el sistema visual para detectar un objeto? ¿Cómo es que percibimos los colores o cómo están formados anatómicamente? Bien, empecemos con los elementos físicos. Existen varias definiciones acerca de la luz. En física se dice que son partículas discretas de energía, fotones. La luz es una forma de radiación electromagnética llamada energía radiante, capaz de excitar la retina del ojo humano y producir en consecuencia una sensación visual. Podemos verlas como ondas de energía electromagnética. El ordenamiento de energía radiante según la longitud de onda o la frecuencia. Las frecuencias más altas tienen una longitud de onda más corta y las frecuencias inferiores tienen longitudes de onda más largas. Nosotros podemos percibir el color a través de 3 dimensiones, que serían el tono, determinado por la longitud de una onda, la saturación, que es la pureza relativa de la luz, y la luminosidad, que sería la intensidad del brillo. Ahora hablemos de los elementos anatómicos que conforman al sistema visual. Tenemos a la esclerótica, o bien la parte blanca del ojo, que es una estructura fibrosa y opaca que cumple con la función de proteger al ojo manteniendo el esqueleto. Aquí vamos a encontrar los músculos extrínsecos que nos van a permitir movimientos oculares de arriba, abajo y a los lados. Luego, posterior a ello, tenemos la córnea. Es el casquete esférico que se encuentra situado en la parte anterior del ojo. Tiene una forma convexa y es la encargada de refractar y transmitir la luz al fondo del ojo. Luego tenemos las coroides. Las coroides es la tapiza la esclera en su parte posterior y es la que contiene los vasos sanguíneos que permiten alimentar al ojo. Estas absorben el exceso de luz y prevén la visión borrosa. Luego tenemos a las pupilas. Estas son las encargadas de proteger al ojo. La excesiva entrada de luz va a funcionar como el diafragma. Regula la entrada de luz al interior del ojo, contrayéndose o dilatándose dependiendo del ambiente. Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar une al iris con las coroides. Produce el humor acuoso y es el responsable del proceso de acomodación y que el cristalino cambie de forma. Luego tenemos al cristalino. El cristalino es el lente natural de nuestro ojo. Es un lente biconvexo transparente y elástico que se sitúa detrás del iris. Este no tiene vasos sanguíneos ni está inervado. Este tiene la capacidad de cambiar de forma, se abomba o se aplana para poder enfocar las imágenes situadas a diferentes distancias de la retina. Luego tenemos a la retina, es la capa más interna del ojo y quizá la más compleja. Tiene la gran responsabilidad de la función visual. Luego tenemos a la mácula. Esta se encuentra en el centro de la retina, tiene un color amarillo y forma elíptica. Y en el centro de la mácula podemos encontrar una depresión llamada fovea, que es donde se produce la visión. Y es la zona responsable de la agudeza visual y nos permite discriminar con claridad los detalles finos. Luego tenemos el humor acuoso. Está ubicado tanto en la cámara anterior como en el posterior del ojo. Este líquido es transparente y contribuye a la nutrición y oxigenación de la córnea y el cristalino. Luego tenemos al humor vítreo. Es un tejido intraocular transparente y gelatinoso y sirve para soportar el globo ocular. Ahora bien, hablemos de la formación de la imagen en el ojo.
todo este proceso va a comenzar con un rebote de luz sobre un objeto, creando así un haz de luz. Lo primero que va a ocurrir es que este haz de luz va a entrar va a atravesar la pupila, donde el iris va a abrirse o cerrarse dependiendo de la cantidad. Cuando esta luz entra, va a atravesar el lente del ojo, quien se va a encargar de enfocar el objeto que observamos, y de igual forma va a dirigir la luz a la retina. Como ya vimos, la retina está en la parte posterior, que contienen las células llamadas nerviosas, bastones y conos. Los conos se encuentran en el centro de la retina, en un área llamada mácula. Si existe luz brillante, estos proporcionarán una vista clara. De igual forma, son las encargadas de detectar los colores y los detalles finos. Podemos encontrar 3 tipos de conos de color rojo, verde y azul, y no se llaman así porque sean de estos colores, sino que estos corresponden al reconocimiento de esas longitudes de onda. Luego tenemos a los bastones. Los bastones están fuera de la vacuola, extendidas hasta el borde de la retina, y nos van a proporcionar una visión periférica o lateral. Nos ayudarán a ver de noche con poca luz y a percibir el movimiento. Ambas células serán las encargadas de convertir la luz o los estímulos en estímulos eléctricos, y estas serán enviadas a través del nervio óptico, siendo este un conducto que conecta la retina con el cerebro. Ahora la retina ayuda a crear una imagen borrosa y al revés, y el cerebro es el encargado de corregirlas, voltearlas y combinarlas, ya que cada ojo va a procesar una imagen diferente, y llegando al cerebro las va a combinar. Así, de igual forma, el cerebro relaciona la imagen que vemos con las imágenes ya conocidas. De esta manera sabemos que un perro es un perro, que un gato es un gato y que un pájaro es un pájaro. Ahora hablemos de la percepción del color. Este se va a producir por las células situadas en la retina, en este caso los conos, de los cuales hablamos que existen rojos, verdes y azules. En una persona no daltónica podemos observar una amplia gama de tonos de color, teniendo así una visión tricromática. De igual forma, la experiencia con los tonos es subjetiva y personal, suele ser determinada por diferentes aspectos, como puede ser las experiencias y la cultura. Luego hablemos de los patrones visuales y percepción de formas. Bien, el contraste nos va a permitir que el sistema visual distinga los contornos debido a las interacciones neuronales. Por ejemplo, iniciamos con la inhibición lateral, con el contraste de luminosidad, el cambio de estímulos y las frecuencias espaciales. Luego tenemos la percepción de formas. Podemos empezar con la figura fondo. Es la forma en cómo organizamos y simplificamos cualquier escena que vemos en objetos principales y el fondo o alrededor de donde se encuentran los objetos, ya sea que podamos ver que la figura del fondo es la principal o viceversa. Nuestra mente revuelve ciertos estímulos agrupándolos con una organización de continuidad, cierre o cercanía. Por ejemplo, empezamos con la percepción de formas de continuidad, donde percibimos patrones continuos o fluidos ignorando a los diferentes. También los podemos agrupar de cierre. Estos los agrupamos para cerrar espacios y crear objetos completos. También tenemos a los de cercanía, que consiste en agrupar a los objetos más cercanos. La percepción de profundidad nos ayuda con la estimación de la distancia entre un objeto y de donde nosotros nos encontramos, y esto se debe gracias también a la visión monocular y la visión binocular. Ahora, por último, hablemos de la corteza visual. La corteza visual estriada o primaria nos permite la detección de la intensidad de la luz, detección de los patrones, percepción del contorno, discriminación del color, la atención visual, el procesamiento de la información, el procesamiento de la orientación espacial, patrones de movimiento, entre otros más. Existen algunas divisiones. Por ejemplo, está la vía ventral, que es la división B2, B4, y proyecta a zonas de la corteza temporal inferior. Es la vía del qué es un objeto y cuál es su color.
aporta información visual como forma, color, textura, y es la vía del por qué. Luego también tenemos la vía dorsal, que es la división B2, asciende a regiones en la corteza parietal posterior, analiza el movimiento, proporciona información visual para guiar el reconocimiento y movimientos precisos dirigidos de los objetos. Es la vía del cómo o dónde. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del sistema auditivo y pues para empezar quiero aclararles que el sistema auditivo procesa la información del sonido que viaja del oído al cerebro, de modo que se que se va a las vías nerviosas para formar nuestra audición. Después vamos a empezar con los elementos anatómicos y fisiológicos, donde, como podemos ver, hay 3 grupos. Está el grupo del oído externo, el grupo del oído medio y el grupo del oído interno. El oído externo corresponde a la parte visible de la oreja, que se llama pabellón, que es donde empieza nuestro oído. Después va al conducto auditivo para que así se llegue la información del sonido al tímpano, y de ahí se pasa al oído medio, que compone los 3 osículos o huesillos, donde, se llaman martillo, estribo y yunque, que transmiten las vibraciones al oído interno. Después del oído interno, que ya es el último grupo, se transforman los sonidos para que se vayan a descifrar las señales del cerebro a las vías nerviosas. Las células ciliadas son los transductores, que son muy sensibles, pero también son es una parte muy importante para la capacidad auditiva. Y también están las células ciliadas internas que conectan al nervio auditivo, que son las responsables de enviar la información al cerebro, y del cerebro es el que responde los estímulos los estímulos intensos y los estímulos de poca intensidad. Por otro lado, las células ciliadas reciben la información de las células internas al cerebro, y estos responden a los estímulos de poca intensidad. No, a la siguiente. Bueno, a la anterior, por favor. Esta, no, ahí. Ok, esta célula, este es un poquito de lo que hace las... Esperen. Les voy a platicar un poquito más sobre el movimiento de transducción, que son los primeros pasos, son pasos para llegar a la transducción. Y la primera son las ondas sonoras que golpean la membrana timpánica y se convierten en vibraciones. El segundo paso es la energía de las ondas sonoras que transfieren a los 3 huesos del oído medio que vibran. La cuarta, la tercera y segunda transducción es el estribo, que está unido a la membrana de la ventana oval. La tercera transducción de las ondas de líquido empujan sobre las membranas flexibles del conducto coclear. Y pues te puedes cambiar a la siguiente. La percepción del tono. Hay 2 teorías, hay una que es de Bequesis y esta teoría que es la de la periodicidad, que propone que cuando el complejo psicoacústico del oído y el cerebro recibe con regularidad una sucesión de estímulos, de pulsos acústicos, detrae de ellos una sensación de tono cuya frecuencia se corresponde con la frecuencia de los estímulos.
La percepción del timbre. La percepción del timbre es una teoría de localización que explica la percepción del timbre, que tiene un lugar de complejos mecanismos que habitan en el cerebro a partir de estímulos precedentes de las neuronas y que estos afectan al órgano de Corti por los diferentes tonos de armonoicos y los sonidos complejos. El sonido, ¿qué es el sonido? Es un fenómeno físico que puede descubrirse como una onda mecánica que se propaga en un medio elástico, generalmente, bueno, a través del aire. Esto lo podemos percibir a través de nuestro aparato auditivo. Y por último, les voy a hablar sobre los sonidos sencillos y complejos. Y bueno, vamos a empezar por los sonidos sencillos, que es un sistema vibratorio que puede representarse como una forma senoidal. Los senoides describen sonidos puros, ya que tienen energía para una única frecuencia. A este tipo de sonidos se les conoce como tonos puros. Y por último, vamos a hablar sobre los sonidos complejos, que son los sonidos reales que se conforman contra las combinaciones entre diferentes modelos de vibración, que esta da un resultado para que sea más complejo, por ejemplo, el de la música, el de películas, y cuanto más compleja sea la forma de onda, tiene a parecerse el ruido. Y cuando se presenta el modelo aleatorio, este se le conoce como un ruido. Y en esta imagen lo podemos ver. Como el timbre del sonido pasa con las ondas y se hace la transducción para que después se haga el ruido o las ondas. Y de mi parte sería todo. Y creo que de esto eh, podemos llegar a la conclusión de que tanto la psicofísica, las percepciones, el sistema visual y auditivo son muy importantes para todo nuestro sistema. Y aquí están nuestras bibliografías de nuestras imágenes. Muchas gracias.